Bienvenidos a Más allá de la fe, el podcast donde exploramos las profundidades de la literatura y su conexión con temas trascendentales. Soy Vanessa López y en este episodio nos sumergiremos en el viaje espiritual de los personajes fascinantes de la obra La tigresa y el acróbata de Susana Tamaro. Les damos nuevamente la bienvenida y el día de hoy nos encontramos con un equipo multidisciplinar muy chévere. Todos somos estudiantes de la Universidad de La Sabana y nos reunimos aquí para compartir experiencias de vida, aprendizajes acerca de la espiritualidad y también para regalarles algunas preguntas que sería interesante que se hicieran pues al final del podcast. Por una parte está Valentina, estudiante de Derecho, Juan Pablo Valero y Juan, que también son estudiantes de la Facultad de Comunicación, y yo, Vanessa López, estudiante de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Entonces les damos la bienvenida al podcast y esperamos que disfruten mucho. Así es, Vanessa. Para poner en contexto al público que nos está oyendo, toca dar una breve sinopsis de la historia. Es una fábula que sigue a una joven tigresa capturada y llevada a un zoológico. En su cautiverio conoce a un acróbata que le enseña sobre la libertad y la valentía. Juntos emprenden un viaje lleno de desafíos y descubrimientos, explorando la relación entre humanos y naturaleza. La novela aborda temas de amistad, amor y autoconocimiento, destacando la necesidad de vivir en armonía con uno mismo y con el entorno. La tigresa y el acróbata es una fábula moderna publicada en el año 2017 y escrita por la italiana Susana Tamaro, quien, inspirada por algunas vivencias personales y aprendizaje que ha tenido a lo largo de su vida, nos ofrece una visión profunda sobre la vida, la libertad y la espiritualidad. A través de la historia de Tigrita, una tigresa que anhela la libertad y su independencia, y también de un acróbata, el cual intenta vivir en un constante equilibrio. Tamaro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el sentido de la trascendencia que cada uno encuentra en su camino. Podemos empezar así preguntándonos qué significa para nosotros realmente la trascendencia, porque para mí la trascendencia es un sinónimo de impacto positivo y duradero. Es la capacidad de inspirar, conectar y transformar a los demás. Es dejar un legado que trascienda en nuestras propias vidas y contribuya a un mundo mejor. Según la Real Academia Española, trascendencia significa textualmente aquello que va más allá de los límites naturales. Entonces podemos entender la trascendencia como esa necesidad innata del ser de buscar algo mucho más allá de su experiencia física, algo mucho más allá de sus experiencias vividas en esta tierra, por ejemplo. Quizás algunos hemos tenido la fortuna de vivir experiencias que nos hacen trascender, experiencias que empiezan desde preguntas sencillas como ¿hay vida después de la muerte? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Y cuál es mi significado en este mundo? Teniendo en cuenta esto, estas preguntas nos conectan con el libro que ahora estamos explorando. Esas fueron las mismas preguntas que despertaron el sentido de curiosidad en una de las protagonistas, la tigresa. Como ya lo mencioné anteriormente, la protagonista del libro es Tigrita, y es de quien hablaremos hoy. Tigrita es una tigresa que ha estado gran parte de su vida en cautiverio y anteriormente, por su juventud, bajo el cuidado de su madre. Es así como ella desarrolla la necesidad de saber qué hay más allá de todo lo que la condiciona. Desde aquí podemos entender la necesidad de trascendencia de nuestro personaje, asimismo como su necesidad de libertad, también su curiosidad y el porqué de las cosas, el saber qué es lo que la rodea y el cuál es la importancia de que esto exista o cuál es el motivo de que esto exista. Y si vamos a hablar desde la tigresa, podemos entender que desde muy pequeña ella tiene una curiosidad impresionante por el mundo. Un ejemplo de esto es cuando en los primeros capítulos ella empieza a crecer y a notar que la vida no puede ser solo como se le enseñó su madre la tigre. Ella vivía en la taiga y la madre solamente le enseñaba a cazar para sobrevivir. Realmente no tenía un significado de vida más allá porque pues son animales. Para la tigresa, la experiencia de estar viva iba mucho más allá y se distrae con los olores, con la naturaleza, con su infinito enigma. Y entonces podemos entender que eso también es una posición espiritual porque está mirando a través de su ser. Bueno, por mi parte, una reflexión personal que pude sacar de este libro y en especial de la tigresa es esa necesidad de ser mejor y de buscar algo más allá.
Creo que esa es la esencia de la trascendencia, el hecho de sentir que aunque lo tenemos todo, siempre hay algo que nos mueve más, que nos motiva y nos hace querer mejorar. Por mi parte, yo creo que la mayoría de las veces eso es algo inmaterial, algo que no se puede comprar y que solamente lo podemos conseguir nosotros mismos, a veces en el camino de la vida con ayuda de otras personas, pero la verdad es que la mayoría de veces lo conseguimos solamente por nuestros propios méritos. Esto podría conectarse con la espiritualidad, teniendo en cuenta que lo espiritual no es sinónimo de algo religioso, sino más bien de una creencia profunda que nos hace querer crecer y nos hace sentir que todo lo que estamos viviendo tiene algún sentido. Hablando de la posición espiritual de algunos personajes del libro, no se menciona explícitamente que puedan tener un dogma establecido. Sin embargo, podemos observar que al muchos de ellos ser animales, tienen como principal deidad a la naturaleza, ya que son conscientes de su fuerza y de su importancia como la causante de todo aquello que les rodea. Sin embargo, también podemos observar que la tigrita tiene unas pequeñas señales de budismo por su necesidad innata por trascender y al final del camino de la búsqueda de la felicidad y el respeto por la naturaleza, como lo dije anteriormente, es lo que considera como su deidad o la principal causante del ambiente que le rodea. Podemos decir que la enseñanza que el libro busca dejar en el lector es la importancia de la libertad y el autoconocimiento. La historia resalta cómo el verdadero sentido de la vida se encuentra en ser fiel a uno mismo, seguir los propios sueños y vivir en armonía con el entorno natural. Además, subraya el valor de la empatía y la conexión genuina con otros seres vivos, mostrando que todos buscamos pertenencia y propósito. Finalizando, pues la obra de Tamaro nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una lucha interna entre lo que somos y lo que queremos ser. Esto lo podemos vivir ya sea en experiencias limitantes, lo podemos vivir desde pensamientos, cuestionamientos propios y hasta de pronto quizás episodios de nuestra vida donde estamos realmente viviendo en piloto automático, donde solamente nos dedicamos a comer y a existir y pues no nos ponemos a cuestionarnos sobre lo que realmente queremos. Esa historia nos invita a cuestionarnos precisamente sobre nuestros limitantes, nuestras propias jaulas, ya sean estas físicas, emocionales, sociales, cualquier límite que sea impuesto, ya sea por la sociedad o por nosotros mismos. Y nos invita a considerar si estamos viviendo de acuerdo a nuestras verdaderas pasiones o si simplemente seguimos el camino que nos han trazado, si realmente estamos siguiendo ya sea a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno social, que creo que más que todo a los adolescentes es algo que nos pasa todavía demasiado. em, y realmente poder evaluar si esto va de acuerdo a la calidad de vida que nosotros queremos tener. Sí, así es, y la verdad es que al final de la historia de la tigresa y el acróbata, pues es un viaje hacia la autocomprensión y la libertad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar qué pasos podemos dar para trascender en nuestras limitaciones y vivir de manera más auténtica, sobre todo siendo fieles hacia nosotros mismos y nuestras creencias. Yo sugiero para cerrar este podcast que reflexionemos acerca de nuestras propias experiencias de trascendencia, cómo han sentido que han ido más allá de sus límites. Esas historias personales pueden ser muy poderosas y en este sentido podemos aplicarlas a la vida real. Y no olvidemos que la transformación de la tigresa es un proceso. Al igual que ella, nosotros también enfrentamos momentos de duda y miedo, es normal. Pero es a través de esos desafíos que realmente comenzamos a conocernos a nosotros mismos. La obra nos anima a abrazar esos momentos difíciles como oportunidades para crecer. Absolutamente. La tigresa representa a muchos de nosotros que, aunque estamos en un entorno seguro, sentimos un vacío. La búsqueda de la libertad y el autoconocimiento puede ser un camino desafiante, pero es esencial para nuestra realización personal. En este sentido, la obra de Tamaro nos invita a cuestionar nuestras propias cadenas, ya sean sociales, emocionales o espirituales. Algo que me parecería muy curioso y relevante resaltar es que desde mi facultad y en estudios de la psicología del desarrollo se ha demostrado que un cambio en el curso de vida como un suceso, un trauma o una situación inesperada puede dar paso a un gran cambio en la trayectoria de vida, cambiando así la personalidad y aspectos sobre la visión del mundo. Todos hemos experimentado estos cambios a pequeña o grande escala. Sucesos, por ejemplo, como la muerte de un familiar o pasar de la niñez a la adultez. En la fábula de Susana Tamaro, Tigrita al principio no es consciente de que
algo va bien y de los cambios de que está experimentando. Sin embargo, cuando queda sola y desamparada, su visión del mundo empieza a cambiar. La reflexión es que hasta que no nos hagamos conscientes de estos cambios, nuestra historia no va a poder ser mucho diferente, ya que pues no podremos tener la capacidad de afrontarlo. Es como tener una venda en los ojos y creo que todos hemos experimentado estos cambios en la vida que nos invitan a ser conscientes del equilibrio y de nuestra nueva visión del mundo sobre todo. Antes de cerrar, quería pues dejar esa pequeña reflexión para que miremos acerca de nuestra vida y miremos cuáles son esos cambios que nos han hecho cambiar la visión del mundo, que realmente pues es algo que no nos percatamos día a día. Yo recomendaría explorar más sobre la filosofía budista, ya que ofrece una perspectiva interesante sobre la búsqueda de la felicidad y la conexión con la naturaleza. Yo recomendaría a quienes nos están oyendo que abran su mente y aprendan de los mensajes positivos que dan muchas religiones de alrededor del mundo, ya que estos mensajes nos pueden ayudar mucho en nuestras vidas personales, solucionando problemas, ayudándonos a encontrar a nosotros mismos o inclusive dándonos perspectivas distintas sobre lo que es la vida, la existencia y el porqué de esta. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, chicos, por esas reflexiones. Ahora, para finalizar, quiero hacer una reflexión sobre cómo la tigresa y la acróbata tienen una relación inédita con la creencia y la existencia en Dios. Cómo pueden ir entrelazado todo esto y cómo se reflexiona entre sí. Mi nombre es Valentina y por consiguiente les haré la reflexión de la tigresa, el acróbata y algunos otros personajes involucrados con la existencia en Dios y cómo se manifiesta esta en esta gran obra y en este gran libro. Aparte de esto, se harán unas enseñanzas y unas moralejas que quedaron de este libro. Todo este viaje, la tigresa y el acróbata, desde el inicio, exploran la existencia en Dios. La tigresa a veces siente un vacío en su vida, una sensación de estar atrapada en un mundo que no comprende del todo. Y, a través de la amistad con el acróbata, comienza a descubrir que la verdadera libertad no solo radica en escapar de las limitaciones físicas, sino también en liberarse de las ataduras emocionales y espirituales que lo mantienen en la oscuridad. La tigresa aprende a escuchar la sabiduría de su corazón, un lugar sagrado que guarda las respuestas de sus preguntas más profundas. El acto de escuchar se convierte en una forma de conexión con lo divino, algo más allá, un ser superior, o así lo asimilo yo. Un reconocimiento de que hay una fuerza mayor que guía sus pasos. A medida que adentra en su viaje, se da cuenta que el amor y la amistad son manifestaciones de esa fuerza superior que se expresa a través de las relaciones humanas. La conexión con el acróbata cabe recalcar que le permite ver la vida desde una perspectiva donde cada experiencia, ya sea alegría o sufrimiento, tiene un propósito más grande. Esto lo asimilan aquellos lectores que están muy entremecidos en la lectura. También, por otro lado, la dualidad de la vida se convierte en un tema recurrente en su viaje. ¿Por qué? Porque la acróbata experimenta ser tanto cazadora como presa, lo que permite entender la existencia de esta llena de contrastes. Esta comprensión la lleva a desarrollar una mayor empatía hacia los demás, reconociendo que todos enfrentamos luchas y que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana o de la vida animal. También en las fábulas se puede reflexionar sobre todo esto. También, en otro contexto, la tigresa comienza a ver el sufrimiento no solo como un castigo, sino también como una oportunidad para crecer, transformarse y renovarse. Y en sus momentos de reflexión recuerda la frase famosa: tras toda vida había fuego y solo el fuego producía la luz, simbolizando la necesidad del sufrimiento para encontrar la iluminación y la verdad. Hasta los animales reflexionan, y más en las fábulas siempre hay una moraleja y siempre hay una reflexión sobre esto. Entonces, a lo largo del viaje, la tigresa también se encuentra con el hombre de la cabaña, quien le ofrece una perspectiva sobre el tiempo y la eternidad. Y en sus diálogos, la tigresa reflexiona sobre cómo el tiempo está envuelto en lo eterno, qué es lo que nos crea y qué es lo que nos acoge al final.
Y esta es una idea que sugiere la existencia de una fuerza superior que trasciende nuestra comprensión y nos conecta a todos en un tejido de vida y muerte. La noción de que hay algo más grande que nosotros mismos, que ha sentido en nuestras experiencias, se convierte en un faro de esperanza para la tigresa. Por otro lado, la inocencia representada por los niños que se encuentran en su camino se vuelve crucial en su búsqueda espiritual. La tigresa se da cuenta que olvidar la propia inocencia es un gran error, ya que es a través de esa pureza que podemos acercarnos a lo divino. La mirada diferente de los ojos se convierte en una forma de comunicación directa con el corazón sin necesidad de palabras. También por otro lado, quiero hacer una reflexión sobre lo que se aprendió y las lecciones que vimos en esto. Una de las lecciones más significativas es que la tigresa aprende la necesidad de la libertad. Al principio ella vive en una jaula donde se siente protegida, pero también atrapada. Y cuando la acróbata le abre la jaula, ella finalmente comprende que la libertad implica riesgos, pero también oportunidades para crecer y explorar. Esto también va más allá de la fe. Más allá de la fe es creer sin saber lo que va a pasar. Creer que va a pasar algo positivo o algo negativo, pero no tenemos algo a ciencia cierta de lo que ocurrirá después. Pero esa realización la lleva a renunciar a la comodidad de su vida anterior, ¿sí? La tigresa lo que quiso fue salir de su zona de confort, ¿sí? Lo que refuerza una conexión y una posibilidad de vida sin restricciones. También aprende sobre la confianza en sí misma y a través de la relación con el acróbata empieza a desafiar sus propios límites y creer en sus habilidades. También reflexiona sobre preguntas sobre la vida y la existencia de un ser superior y de la sabiduría. En esto llamémoslo Dios. En esto se repite con el chamán que conoce su camino y la lleva a entender que el corazón guarda respuestas, muchas respuestas y muchas cosas sobre la vida. Y esto es una sabiduría emocional que le permite construir una relación más profunda y auténtica. Y a medida que va avanzando la historia, vamos encontrando más enseñanzas, que comprende que todos en la vida enfrentan luchas y que la vida está llena de contrastes, y esta comprensión enriquece su relación con los personajes y se ayudan mutuamente.